Como algunos vecinos han intentado tomar la justicia por mano propia. Vimos, por ejemplo, un caso muy llamativo esta semana de este menor de 15 años en Estación Central, que los vecinos lo desnudaron, lo amarraron a un poste y lo torturaron. Bueno, vamos a ver una nota donde hablamos justamente de todo esto. Puente Alto, Estación Central, Valdivia, Pudahuel y así muchas ciudades de nuestro país han estado en la noticia esta semana porque en solo 7 días ha habido 4 detenciones ciudadanas, las que se han vuelto muy comunes. Pero ¿por qué los chilenos deciden escalar de esta forma en la violencia hacia los delincuentes? La misma pérdida de confianza y necesidad de protección necesarias conllevan a la pérdida del control social y que se genera en el anonimato. Se manifiestan de una manera que inunda todo el ambiente las emociones contenidas de rabia y de injusticia acumulada. Surge a partir de toda esta emoción, el control social desaparece. Sin embargo, desde el 27 de noviembre de 2014 que esta práctica se volvió común y desde ahí en adelante estuvo en el ojo público. Todos recordamos las imágenes de un menor de edad que fue desnudado y amarrado con papel film a una señalética en pleno Paseo Ahumada, en el centro de la capital. Esperado. Gloria Requena, experta en seguridad, analiza esta situación considerando los riesgos que tiene para los ciudadanos una detención de este tipo. La gente realiza estas actuaciones de detenciones ciudadanas porque siente que existe de parte del Estado un abandono total. Si bien esto es ilegal, digamos, es una reacción desmedida de parte de la ciudadanía, tiene una justificación, que es precisamente la sensación de injusticia, de indefensión en que hoy día se encuentran los ciudadanos cuando son víctimas de un delito. Las personas que participan en estas detenciones ciudadanas se exponen a numerosos riesgos. En primer lugar, a que sean agredidas por el delincuente. Y en segundo lugar, puede ocurrir que el delincuente finalmente actúe sobre ustedes por las lesiones o los daños que le provoquen. Pero los ciudadanos están realmente más proclives a realizar estas detenciones aún con todos los riesgos que esto implica. Deben existir porque si no hay quien los detenga, pero hay que con prudencia. La justicia debería hacer algo porque ya uno no puede andar tranquilo en la calle. El gobierno tiene que hacerse cargo de lo que es la delincuencia. Es complejo porque finalmente las instituciones son las que no funcionan. Es un fenómeno que va a pasar porque es un fenómeno colectivo. La gente ya está cansada de todo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero uno no sabe cómo va a reaccionar ante esos hechos. Sin embargo, ¿es posible realizar detenciones ciudadanas sin incurrir en delito? José Antonio Villalobos, exfiscal, nos explica esta situación. Efectivamente, en comisión de delito se produzca la detención por civiles de esta persona que está cometiendo un delito, pero debe ser entregada en forma inmediata a las autoridades pertinentes. La población siente que efectivamente existe mucha impunidad en el esclarecimiento de los delitos y es ahí donde la sensación de la comunidad está dando cuenta que no existe una justicia en términos materiales. Sin duda alguna, la conocida puerta giratoria ha hecho que los ciudadanos pierdan confianza en el Poder Judicial. Sin embargo, retener o ajusticiar a una persona es una acción que debe analizarse desde diversos ángulos, ya que no le corresponde a las personas tomar la justicia en sus manos. Estamos presentando Contigo en Directo. La gente está cansada de todo, decía uno de los entrevistados en esta nota. Y Pancho, hay una página, una cuenta en Instagram que se llama Los Vengadores Chilenos, que ellos se dedican a subir videos de justamente estas detenciones ciudadanas. Día a día dan cuenta de distintos hechos que nosotros también mostramos en este programa, de cómo los vecinos toman la justicia por mano propia. Miren, Pancho, estamos viendo justamente estas imágenes de un sujeto que trató de robar un vehículo y finalmente terminaron atrapándolo. Le muestro a mi mamá. ¿Quería robar el auto? Sí, bueno, esas imágenes, no sé, ¿escuchamos las imágenes primero o las comentamos? Escuchemos las imágenes. ¡Oh, está tu mamá! Le muestro a mi mamá. Le muestro a mi mamá. ¿Quería robar el auto? No. Pancho, este sujeto decía que él estaba paseando con su mamá, pero estaba robando un auto.
Bueno, es que esto es prácticamente, aunque suene divertido, pero delincuente 1. El primer ramo en la escuela del delincuente que aprenden es a exagerar, a mentir. Fíjense cómo él dice que él no andaba robando, sino que él andaba paseando con su mamá. Y le dicen, sí, claro, con tu mamá. ¿Y esas armas? No, esos son de otras personas, yo no las conozco, esas armas. Y gritan mucho como si lo... Bueno, efectivamente hay un ajusticiamiento, le están pegando, pero solíamos ver antiguamente en que los tomaban de la mano, les torcían la mano atrás para retenerlos y era una gritadera, casi como que los estuvieran apaleando. Es parte de la estrategia de estos delincuentes, generar lástima, dar pena para que no los sigan golpeando, porque en realidad no les importa en absoluto lo que acaba de pasar, si robaron un auto, si golpearon a alguien, si acuchillaron. Lo veíamos con el delincuente de 15 años hace unos días atrás, en que después de ser ajusticiado, amarrado a un árbol, ahí estaba diciendo, bueno, ya déjenme ir, por favor, háganlo por mí, quiero llegar a mi casa, como dando pena. Y es básicamente el primer recurso que utilizan estos delincuentes en esta y en todas las detenciones ciudadanas. Hay algunas épicas que están que las pueden buscar en YouTube, hay algunas épicas que son verdaderos artistas dignos de un Oscar. José Antonio, me da la sensación, todos estos días, durante toda la semana, hemos informado de este tipo de detenciones. Me queda la sensación de que estas detenciones ciudadanas están siendo más comunes hoy en día en nuestro país. ¿Usted tiene la misma sensación? Sí, tengo la misma sensación, es algo que está en el ambiente, ¿no? Hay muchos casos en los cuales ya las comunidades, los vecinos se están agrupando, ¿cierto? Desde lo que es un grupo de WhatsApp para comunicarse finalmente actos que pudieran ser constitutivos de delito en su sector, ¿cierto? En su comunidad, hasta este grupo que hemos visto también que publica sus actuaciones de justicia a través de las detenciones que realiza, ¿no? Yo creo que es una cuestión que está ocurriendo hoy día con mucha regularidad, ¿ya? Y no ver aquello es taparse los ojos. O sea, yo he visto incluso que las autoridades hoy día están sosteniendo que, por ejemplo, el delito de robo con intimidación de vehículos motorizados, denominado portonazo, había bajado en un porcentaje bastante ostensible. O sea, aquello es estar absolutamente alejado de la realidad, porque la realidad la vemos todos los ciudadanos hoy día, donde efectivamente se están cometiendo delitos de esta naturaleza y están en aumento, más allá de las cifras que aparecen hoy día respaldando quizás el actuar investigativo. Y fíjate que si bien uno pudiese cuestionar estas detenciones que se exceden más allá de la detención ciudadana, porque finalmente el Código Procesal Penal habilita a que cualquier persona, cualquier particular, ¿cierto?, pueda detener a otra persona que está cometiendo un delito en una situación de flagrancia. Por ejemplo, para explicar en términos simples, en una situación que está ocurriendo en el momento. Sí. ¿Cierto? Si una persona está cometiendo un delito en el momento, tú estás habilitado, facultado por la ley para detener a esa persona. Lo que hay que tener presente es que tú tienes que detenerlo, ¿cierto?, para ponerlo a disposición en forma inmediata ante la autoridad. Claro, y no lo que viene después. La Policía de Investigación de Chile, o ante la Fiscalía, o ante el Poder Judicial. Y no puedes excederte en ello, sí, no puedes provocar elecciones más allá. Sí, José Antonio, te invito a que te quedes con nosotros, porque recordarás el caso de Carlos Méndez, este mexicano acusado del homicidio de María Isabel Pavés. Han surgido antecedentes desde México, porque, ojo, hay antecedentes que indican que este sujeto le habría incluso cortado los frenos de su auto a una expareja, también para terminar con su vida. Una expareja, eso sí, en México. A la vuelta vamos a tener detalles de eso. Bueno, estábamos hablando de detenciones ciudadanas, de justicia por mano propia. Le quería preguntar al exfiscal José Antonio Villalobos. Usted, como exfiscal, era la persona encargada de aportarle los antecedentes al Ministerio Público para comprobar si un determinado sujeto había participado de un hecho delictivo.
¿Usted tiene también esa sensación, ahora que ya no trabaja como fiscal, tiene la sensación de que finalmente no se está ejerciendo justicia en alguno de estos hechos delictivos que damos a conocer todas las semanas y que provocan por ende el malestar de la población que finalmente termina por hacer justicia por mano propia? ¿Tiene esa sensación de que no hay justicia en Chile en ese sentido? Mira, como ciudadano no tiene una mirada muy similar a la de la comunidad en general. Pero yo creo que hoy día hay un fenómeno un poco distinto a esa época. Si tú recuerdas, yo diría hace 5 años, 4 años aproximadamente, la sensación que había de la comunidad era de la existencia de esta suerte de puertas giratorias, es decir, que los delincuentes enfrentaban a la justicia y que los tribunales decretaban sus libertades, ¿no? Esa era como la sensación de injusticia en ese minuto. Yo creo que hoy día hay una cuestión y un fenómeno que es distinto. Es donde existen brechas de impunidad bastante importantes, pero en el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho delito que se comete, que nadie investiga, nadie esclarece y por lo tanto no se llega a ningún responsable. Entonces, tú tienes un vecino, ¿no?, que sufre un delito de robo con intimidación, otro vecino que sufre un robo en su domicilio, otro vecino que es atacado con un robo con intimidación en la calle, y finalmente de esos 3 delitos, si tú lo multiplicas, el 90%, el 80% de esos delitos resulta archivado, te fijas, sin ningún responsable. Entonces, yo creo que hoy día el fenómeno que existe es un fenómeno distinto. Son franjas de impunidad que existen en términos de investigación. Investigaciones que no son exitosas, investigaciones que no llegan a responsables e investigaciones entonces que no llegan a los delincuentes para enfrentar los cargos en los tribunales. Pero, donde son... José Antonio, ¿quién está fallando entonces? ¿O faltan fiscales? ¿O están fallando las policías? ¿Quién falla en todo este sistema? Es una discusión eterna, el ingresar más recursos a una institución en el fondo que no está dando resultados, pareciera ser que no es el problema. Fallan los investigadores, ¿no? Todo el proceso investigativo. Fiscalías, policías, carabineros de Chile en términos de prevención. Eso es lo que está fallando hoy día y por eso creo yo que la sensación que existe hoy día es una sensación distinta, donde la gente ve que se cometen delitos, incluso delitos que los afectan personalmente pero que no son esclarecidos. Y ahí hay un problema bastante grave porque se produce finalmente esto que se conecta con la detención ciudadana. Cuando la gente detiene a personas en comisión flagrante de delitos, vienen los excesos, porque tienen esta sensación de injusticia, es decir, que no ven que se esclarecen los casos y que las personas que cometen delitos no son finalmente responsables donde tienen que ser, que es ante los tribunales de justicia. Entonces, José Antonio, estamos en una suerte de involución, porque como usted decía, ya ni siquiera estamos hablando de puerta giratoria, sino también de que directamente el crimen o el delito no se esclarece y finalmente no hay responsables. Le quiero preguntar a Pancho, ¿qué sensación le queda a él? Acá muchas veces Carabineros o la misma PDI dicen que ellos hacen la pega, que ellos atrapan a los delincuentes y los ponen a disposición de la justicia, pero finalmente es la justicia la que finalmente, valga la redundancia, no ejerce justicia. ¿Dónde crees que está la responsabilidad ahí, Pancho? Bueno, tiene que ver también con todo un tema de reformas necesarias. Se hizo una reforma al sistema procesal penal sin hacer una reforma al sistema penal propiamente tal. Y por otro lado, recordemos que en el sistema judicial investigativo chileno, todo el peso de la prueba recae en la parte persecutora. Es decir, en este caso los fiscales y con la investigación de Carabineros son los encargados de comprobar fehacientemente y sin lugar a dudas al magistrado que X persona es la persona sindicada y responsable del delito. Y finalmente, la parte defensora, básicamente lo que hace, y esto porque lo permite el sistema, es defenderse y desvirtuar las pruebas que se presentan hasta el punto necesario de generar al menos un espacio para duda. Y eso quizá, opino yo desde afuera, digamos, José Antonio lo puede decir mucho mejor, pero eso quizá permite que las partes defensoras puedan acceder y utilizar resquicios legales que están presentes hoy en nuestro sistema para desvirtuar al menos un poco las pruebas presentadas por las partes persecutoras para generar ese espacio de duda que deja al magistrado con la obligación de muchas veces decretar una libertad condicional porque las pruebas no tienen el peso suficiente o no logran comprobar suficientemente el delito, más allá de que el delincuente no tenga que comprobar
su inocencia. Claro. No sé si se entiende. Perfectamente. Eso por un lado. Entonces, eso genera que el sistema judicial tenga esas falencias, porque hay espacio para utilizar estos resquicios. Hoy lo veíamos en el caso de Melissa, y lo decía José Antonio hace un rato atrás, el magistrado estaba realmente impactado con el nivel de atrocidad de este delito, que decía, bueno, si hubiera algo más que la prisión preventiva, eso le daba. El sistema judicial no faculta más que la prisión preventiva. Decía, si hubiera algo más alto que la prisión preventiva, eso era lo que decretaba. Pero a mi juicio, eso es un poco lo que ocurre con el sistema procesal y penal de nuestro país. José Antonio, como plantea Pancho, ¿hay demasiadas garantías hacia los victimarios, o puede ser también que ante un aumento de delitos falten fiscales para esclarecer los hechos? Mira, esta es una discusión bien de fondo, ¿no? Yo creo que más que resquicios de las personas imputadas son garantías constitucionales y son las reglas del juego en un Estado de Derecho. Una persona que enfrenta el proceso penal como imputado tiene derecho a defenderse, tiene garantías constitucionales. Y por otro lado tienes al Estado de Chile, representado a través de los investigadores, que son los fiscales, a través del Ministerio Público, que tienen todos los recursos necesarios, todos los recursos económicos, humanos necesarios para realizar investigaciones acuciosas y que finalmente terminen convenciendo al tribunal. Si esos son roles. O sea, el fiscal, desde que asume una investigación, tiene todos los recursos para finalmente esclarecer un hecho, recabar todas las pruebas a través de las policías y llevar a la persona al tribunal para convencer a ese tribunal. Y por otro lado, el imputado tiene derecho a defenderse, a tener tesis alternativas y tiene principalmente garantías constitucionales. Es decir, aquí no es un tema de resquicios que utilizan los defensores. O sea, aquí el punto central es que el Estado, a través de la Fiscalía, de sus investigadores, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, debe por obligación constitucional recabar todas las pruebas si la persona es culpable o no, ¿no? Si es la persona responsable del hecho, tiene que recabar todos los antecedentes, porque si no, nos encontramos con investigaciones obviamente deficientes que permiten, por ejemplo, en el caso de Erika Hagan, por ejemplo, en Temuco, donde finalmente hubo una investigación tan desastrosa que finalmente le costó a todo el Estado de Chile, a todos nosotros, una indemnización de 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cierto? Hay deficiencias muchas veces en las investigaciones. No se recaban las pruebas como se deben recabar. Y ello permite entonces que probablemente un tribunal acepte finalmente los cuestionamientos que hacen las defensas, que probablemente están mejor preparadas, y obviamente hacen cuestionamientos al tribunal que resuelve en este Estado de Derecho las reglas del juego. Claro. Hay innumerables casos. Sí, bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y como ya anunciábamos, a la vuelta vamos a hablar del caso de Carlos Méndez, imputado por el crimen de María Isabel Pavés, porque hay antecedentes que nos llegan desde México de que este hombre, en un caso anterior, le habría incluso cortado los frenos del auto a su expareja para terminar con su vida en un hecho ocurrido en México años antes de finalmente que ocurra la muerte de María Isabel Pavés acá en Chile. Vamos a una pausa y volvemos.